Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. También pueden escribir a nuestras cuentas personales. Siempre leo sus comentarios. Gracias por participar también en este espacio. Fíjense ustedes, la pregunta que nos hacemos esta noche en el programa, o que se hace la producción, es, ya la situación está allí. ¿Cómo República Dominicana puede dejar esta lista nada promisoria, nada positiva para la República Dominicana? Caramba, llevamos 2 días recibiendo listados que, nos guste o no, les guste o no, dependiendo de donde usted esté, pues definitivamente terminan dejando mal parado al grueso de la República Dominicana, y eso no puede gustarle a nadie que viva en este país, a ningún dominicano. Ayer el tema de la educación, o anteayer el tema de la educación, y ahora pues el tema de la lucha contra la corrupción, o si República Dominicana está entre los 10 países más corruptos del mundo. El Pío Báez decía que la corrupción es intrínseca del ser humano. Una cosa con la que, bueno, particularmente podríamos tener un debate dialéctico, filosófico, pero que también es bueno analizarlo desde esa perspectiva, el Pío. Michel dice que hemos avanzado mucho, y que aunque, bueno, que hay instituciones que se han formado en el Estado para evitar este tipo de situaciones y luchar contra la corrupción, entre ellas la Dirección de Ética, en fin. Y para el señor Elías Báez del PRM dice que no es posible, que no se va a erradicar nunca la corrupción, mientras pues usted tenga, ¿cómo es que dicen? Usted sea parte, juez y parte. No puede ser. En todo caso, hay varios casos que están esta semana en la palestra. Fácil, no voy a irme muy lejos. Recuerden lo que ocurrió con el buzo de San Cristóbal, que encontró un dinero. Él dice, es mío, porque yo lo encontré. Evidentemente una situación de pobreza extrema, pero él denuncia que la misma policía lo despojó de ese dinero y que tienen que devolvérselo. La policía de San Cristóbal, la Policía Nacional en San Cristóbal dice que ya estos funcionarios fueron apartados. Pero dice que fueron apartados del cargo, pero no se sabe si los van a procesar. Suele ocurrir con las instituciones, por lo menos de la uniformada. Y recuerdan ustedes, porque a mí me pareció interesante, la posición del embajador de Estados Unidos, James Wally Brewster, que, como quien dice, ya al final, cuando ya casi se va, porque dijo que el 20 de enero se iba de su cargo como diplomático, que la corrupción es una de las cosas que erosiona la capacidad, la posibilidad de los inversionistas de venir a hacer negocios en la República Dominicana. Lo digo desde 2 perspectivas, la denuncia de un buzo y la denuncia del embajador de Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea de cómo desde diferentes sectores se hacen denuncias. Por eso a mí me cuesta creer que, aunque se hayan hecho esfuerzos, que no estoy diciendo que no, esto esté funcionando, porque a fin de cuentas tenemos este tipo de denuncias y estamos entre los 10 países más corruptos del mundo según el Foro Económico Mundial. No sé qué piensan ustedes, a lo mejor se han hecho esfuerzos, pero no está funcionando. Personalmente, a mí me gustaría poner en contexto el tema, ¿verdad? Porque la pregunta que se hace es, ¿cómo puede la República Dominicana ¿Cómo se sale de ahí? Dejar de ser uno de los países más corruptos? Entonces es bueno poner en contexto a qué tipo de corrupción se está refiriendo el Foro Mundial o Transparencia Internacional. Lógicamente se está refiriendo a la corrupción de los gobernantes, porque pudiera pensarse que en una sociedad se da un solo tipo de corrupción. No. La corrupción toca la vida privada de una sociedad y toca la vida pública. Aquí solamente se está midiendo la corrupción en el nivel oficial, en el nivel público. Pero ¿qué pasa con un médico que opera a una señora y le cobra un dinero, y resulta que esa señora, en lugar de hacerle, digamos, una operación estética, ¿verdad?, le daña, digamos, un seno, o le inyecta en los glúteos, le inyecta aceite de carro.
¿Qué es lo que ocurre con frecuencia? ¿Y qué pasa con el abogado que engaña, que estafa y se queda con la propiedad de su cliente? ¿Y qué sucede con el ingeniero que construye un edificio y utiliza materiales más baratos que el material que le dijo que iba a adquirir al cliente? ¿O qué sucede, digamos, con otros profesionales? ¿Qué sucede en las iglesias, por ejemplo, con un sacerdote pederastra? ¿Usted cree que eso debe ser evaluado también? Estamos hablando de corrupción. Sí. Y fíjense que el tema aquí se dijo, países que tienen índice de corrupción. Señores, la corrupción lo toca todo. Para que haya corruptos, tiene que haber corruptores. En la vida pública, el sector privado corrompe. No solo el sector privado nacional corrompen a los funcionarios, sino también internacional. Podemos verlo en Brasil, en Estados Unidos, en China, en Alemania. Esas son visiones, esferas y escenarios en donde opera la corrupción. Ahora bien, cuando hablemos de corrupción oficial en el orden público, entonces tenemos que ver algunas variables. Una de ellas es que en la medida en que los países son más pobres, registran mayor nivel de corrupción. Mientras los países son más ricos, registran menos nivel de corrupción en el orden público. ¿Por qué sucede esto? Porque las instituciones de los países ricos son más estables, son más fuertes, la justicia funciona, los niveles de transparencia en un sistema democrático, en una democracia formal, son más funcionales que en unas democracias de países del tercer mundo, donde hay menos vigilancia. Para que la República Dominicana pueda mejorar en los índices de corrupción, digamos, mejorar a nivel de transparencia, tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en fortalecer la justicia como justicia, de modo que el que meta la mano reciba la sanción correspondiente, porque cuando hay impunidad, lo que hacemos es abrirle la puerta a la corrupción en el sector Elías, público. ¿qué piensas tú al respecto? Mira, me llama la atención lo de mi colega Elpidio Báez, que somos diputados ambos. Primero, él justifica la corrupción de que es algo intrínseco del ser humano. Luego dice que hay que justificar la corrupción porque además de los políticos también están los profesionales de las distintas áreas que también son corruptos. Yo digo que la corrupción es culpable de los políticos. Desde la era de Trujillo, Trujillo controlaba todo. Y una forma de ser corrupto es controlarlo todo, de hacer lo que yo quiero. Luego lo sigue Balaguer, que sigue con la corrupción, llega Leonel y Hipólito y Danilo. Yo digo que la corrupción es parte de un entramado de los partidos políticos que ven como su empresa, cuando llegan al poder, mantener la estructura de los jueces que yo controlo, el procurador que yo controlo, la policía que yo controlo, para que ninguno me persiga si yo cometo un acto de corrupción. Si yo, como político, llego al gobierno, soy yo que debo de erradicar la corrupción. ¿Cómo? Esa Policía Nacional que se adueña de un dinero de un ciudadano, contrario a lo que dice la Constitución y las leyes, el Código Civil, que en materia de mueble la posesión vale título, ese dinero de ese buzo, la policía no puede apresarlo ni quitarle ese dinero. Entonces, la Policía Nacional, ¿cuál es la percepción mía? Debe de ser eliminada. ¿Usted sabe por qué? Usted va a un destacamento y encuentra 3 coroneles y mientras más rango
hay más corrupción porque hay que buscarle cuarto a esos coroneles. Yo como procurador fiscal, 12 años, veía en los cuarteles que los coroneles decían, vámonos para la calle que no hay dinero. Cada motorista que agarran hay que llevarle 200 pesos a ese coronel, los cabos, los sargentos, los tenientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los políticos tienen en sus manos erradicar la corrupción, esa policía, eliminarla, rango hasta teniente. El teniente que esté en el destacamento es responsable de los puntos de droga, eliminármelo. Y si no, está preso y cancelado por complicidad, porque todos sabemos que los que atracan en las calles es para consumir droga, los delincuentes. Entonces, si no hay punto de droga, no hay delincuentes atracando. Michelle, sí. Mira, yo creo que hay varios puntos que se han puesto aquí sobre la mesa. Lo primero es que en el caso tal vez de los médicos, para ir como puntualizando que hablaba el Pidio, más que corrupción, yo creo que eso sería tipificado como un tipo penal de estafa, que es un engaño o un fraude por lo que se está ofreciendo un servicio y se hace otra cosa más que corrupción. Lo que sí estoy de acuerdo, que sí habría que evaluar no solamente en la parte de gobernabilidad del Estado y la parte de los políticos, porque sí sabemos que muchas veces en las organizaciones, en las empresas privadas, existe también una corrupción que no está denunciada o que tal vez no está a la luz de los ojos de los ciudadanos como está a nivel gubernamental. ¿Por qué pasa eso? La corrupción es simplemente también un tipo penal que no solamente significa el abuso de poder, el tráfico de influencia, los sobornos, y así entre otras las dádivas también son parte de la corrupción. Eso se da cuando una persona en una empresa hace una sugerencia de que este suplidor u otro también pudiera ser beneficiado por algo. Eso también es un tipo de corrupción. También parte del nepotismo, cuando se refiere también a un familiar o se hace así. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Como sociedad dominicana, a lo largo del tiempo, lamentablemente, lo que se ha venido dando, y en eso sí pudiera ser no solamente, tal vez estar un poco más de acuerdo con Elías, y es que eso ha sido un comportamiento social. No es necesariamente algo intrínseco, sino que a lo largo de nuestra historia se ha venido viendo que en la sociedad ven los políticos como corruptos, se han dedicado a ver que solamente salen muchas veces los políticos cada 4 años, que hay un tráfico de influencia y que así es que se consiguen las cosas en nuestro país. Así se hacen también a nivel privado por la falta de transparencia, la falta de institucionalidad, la falta de organización, pero sobre todo la falta de políticas públicas. En ese sentido, la República Dominicana, como dije en mi comentario anterior, ha venido trabajando, pero no solamente debe de hacerse ese fortalecimiento desde el seno de la sociedad, que es la familia, sino también en las empresas privadas, en la educación. La profesionalización de los puestos públicos va a contribuir a que esto pueda ser posible. La capacidad que demuestren que no sea solamente los compañeros políticos, sino que donde se haya una inclusión de esa capacidad profesional, de que se demuestre que independientemente de hacer un trabajo político, es necesario estar capacitado para ocupar puestos. Así vamos a ir erradicando la corrupción. Cuando al mismo tiempo paguemos y se paguen las empresas privadas, en las entidades estatales también se haga un salario justo para que las personas no vean la necesidad de tener que ser beneficiadas. Entonces, así erradicaremos la corrupción. Fíjense, esto puede ser visto desde dos perspectivas. El Pidio lo abordaba desde la perspectiva de la individualidad y cómo desde la individualidad afecta la ética y por lo tanto cómo individuos con falta de ética o poco éticos construyen sociedades corruptas. Esa es una forma de ver las cosas, pero también hay una posibilidad del Pidio, y eso me lo comentaba hoy un chico aquí afuera de NCDN. Cuando las sociedades que pueden tener alto o alta perspectiva de ética ven que desde arriba lo que se muestra es un afán o una suerte de vamos a dejar así a los que incurren en actos de corrupción, pues definitivamente la gente también se siente desgastada, la gente se siente desilusionada y por lo tanto empieza a incurrir en actos también de poca ética o de corrupción. Esto es un tema que puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo que sí es cierto es que los ciudadanos votan por los dirigentes porque los consideran los mejores para desempeñar X función y los mejores no pueden ser los que incurren en corrupción. Eso es algo lógico, es algo que está tácito. Mi pregunta es, no hay en la República Dominicana todavía un preso de corrupción. No hay uno. Son múltiples los casos.
Nuestra directora Nuria Piera, acá en NSDN, presenta casos todos los fines de semana de irregularidades, de malos manejos. No estoy diciendo que solamente el programa constituya una posibilidad jurídica para encarcelar a alguien, pero sí que se deben iniciar procesos reales de investigación, procesos sustentados, que después no digan, no, es que el expediente estaba mal hecho y que nadie pague por eso, porque es lo que ocurre. Definitivamente llegan los casos y dicen, pero es que el expediente estaba mal hecho y nadie pagó. Lo de Oisoe hay un alto funcionario que está libre. Están presos. Hay un alto funcionario que está libre. Hay presos de Oisoe. Los chiquitos de Oisoe están presos. Y hay presos. ¿Y los grandes dónde están? Estamos hablando de si hay o no hay presos. Hay presos de Oisoe, hay presos de los tucanos. Los chiquitos también. Sí, pon los chiquitos. Un coronel, ¿dónde están los políticos que cogieron dinero? Bien, senadores, que sabemos que cogieron dinero ahí. ¿Dónde están? Pues esas son lo que llaman las iniciativas. Si queremos politizar el tema, vamos a politizarlo. ¿Cuánto se llama político entre políticos? No, pero vamos a politizarlo. Entonces vamos a hablar de los presos del Plan Renove, vamos a hablar de los presos de Jorge Blanco, comenzando con Jorge Blanco. Y vamos a hablar, porque yo sí tengo nombres y tengo hechos, vamos a hablar de Baninter. El país justamente tiene un gravísimo problema financiero en el Banco Central con la deuda cuasi fiscal por el manejo irresponsable del caso Baninter. 10 años cumplieron. Por ejemplo. Pero ningún político ha cumplido. Pero vamos a hablar, si quieren podemos hablar de este tema. Ahora, si queremos abordar con propiedad un tema que lacera, que preocupa, que hiere a la sociedad, lo podemos hacer. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Tú te vas a la frontera y te lo encuentras. Tú te vas a las empresas y te lo encuentras. ¿Cuánto dinero retienen los empresarios del ITEVIS? ¿Cuántos miles de millones de pesos que los empresarios les retienen a los consumidores y que le corresponden al Estado, y ellos se quedan con ese dinero? Pero eso es una falta del Estado. El Pidio que no va a buscar eso. Las dos cosas. El Pidio no le gusta hablar de los políticos. Sí, pero yo también podría... a mí me gusta hablar de los políticos. Yo tengo material para eso. Todo lo que pasa es responsable de los políticos. Pero yo tengo material para eso. En la frontera hay corrupción con militares porque los políticos lo permiten. Es que es un error. Los políticos lo permiten. Estoy diciendo... Sí. Porque votan por políticos corruptos. Para que haya corruptos, tiene que haber corruptores. Eso es así. ¿Y quiénes son los corruptores? Nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, se le da una facilidad a los sindicatos choferiles para evitar que el incremento en los precios del petróleo termine traduciéndose en un aumento del pasaje para la ciudadanía. ¿Qué hicieron los sindicatos con esas facilidades? Se estaban quedando con 2.000 y 3.000 millones de pesos al año. ¿Qué hace el gobierno del presidente Danilo Medina? Le quita el subsidio. 4 años después. Pero se lo quita. Comprueba una realidad, comprueba una irregularidad y toma la decisión. Estamos diciendo que la corrupción no solo es... Pero se lo dejó a los empresarios. Del sector público. Se lo dejó a los empresarios. Lo es. Y hay que castigarlo, pero también el sector privado promueve, participa y se beneficia de la corrupción pública que le dan se los genera políticos, en el Estado. Que le dan los políticos. La corrupción que le dan los políticos. No es exclusiva de los políticos. No es exclusiva de los políticos. Lo primero Ese es que es el también tema. nosotros los ciudadanos queremos, por ejemplo, policías que nos defiendan, policías que puedan velar por la seguridad ciudadana. Pero somos los primeros que queremos también el policía o el AMET que me deje pasar porque yo le dé sus 500. Porque en Navidad, cuando vayan y me hagan el llamado porque tengo la música alta y al vecino le está molestando, también entonces le diga, comando, mire ahí usted tiene lo suyo. Entonces, lamentablemente, nosotros hemos sido parte como sociedad, lo que hemos llevado ahí. Y antes de ser político,
los que estamos en política somos ciudadanos y de alguna manera u otra, entonces si llegan ahí, pero como bien dice Elpidio, no solamente todo radica en la política, porque los empresarios, en las empresas privadas, desde lo más pequeño, desde que una secretaria decide por un tráfico de influencia que va a poner un papel encima de otro para que pueda ser firmado, eso también es corrupción. Entonces no podemos encasillarlo, a pesar de que este programa es noticia entre políticos, hay que saber que es cómo la República Dominicana puede bajar su índice de corrupción. Entonces esas medidas tienen que tomarse desde la sociedad, desde que se van tomando medidas para que podamos tener los valores, es que las empresas privadas también se castiguen. Aquí las personas es más fácil cuando te sacan, conocen y hay una denuncia de corrupción. Lo que se hace es que simplemente se hace popularmente, se vota esa persona. Y simplemente ya no se va ni siquiera a la justicia porque la gente prefiere desmayarse y en el camino no hacer nada. Eso es un mal ejemplo para nosotros como sociedad. Al fin y al cabo también se están tapando a otros altos funcionarios dentro de esas empresas que también son parte de ese mismo sistema. Fíjense, yo quiero insistir con el tema de la individualidad y la colectividad. Cuando usted comete un acto irregular, un acto que afecta la ética, un acto, por ejemplo, lo que comentaba Michelle, el caso del policía, cuando usted comete un acto de ese tipo, es un acto individual que daña, sí, a la sociedad, pero no podemos pensar ni podemos soñar con que va a tener ese acto. No lo estoy justificando, ojo, estoy diciendo que está mal de hecho y que debe ser castigado en caso de que se pruebe. Pero así como se pide castigo en este sentido, hay que entender que cuando usted tiene una responsabilidad colectiva, porque ha sido electo para ello, su responsabilidad también debe ser llamada. Su responsabilidad está allí y usted debe ser sancionado. Y eso es lo que la gente no ve. Por eso es que la gente siempre opina, y esto es un dicho popular en las calles de la República Dominicana, claro, porque yo soy el hijo de Machepa. Esto es una preocupación, las cifras están allí. Catherine, ¿tú recuerdas lo que pasó con la Volkswagen de Alemania? Es correcto. Alemania, uno de los países de menor índice de corrupción. Una empresa privada, una empresa de mucho prestigio. Mintió. Dijo que estaba haciendo unos motores para bajar el consumo. El índice de contaminación por el uso de combustible. Sencillamente era una publicidad engañosa porque los motores no estaban modificados y sencillamente engañaron a los consumidores. Ahora bien, el sistema judicial de ese país condenó esa empresa y le obligó a pagar grandes cantidades de dinero porque engañó a los consumidores. ¿Y qué pasó en Estados Unidos en el 2008 con la crisis hipotecaria? Sencillamente que montaron toda una trama financiera, engañaron a los adquirientes de propiedades, engañaron a las aseguradoras y a las reaseguradoras, y la crisis que se desató todavía le están pagando todas las naciones del mundo, naciones enteras quebraron su sistema financiero. España no ha levantado cabeza. Islandia colapsó como Estado. Alemania tuvo problemas. Todavía la consecuencia de esa trama de corrupción en los Estados Unidos la está pagando el mundo. Mi pregunta es si no hay salida. Con el daño económico. Mira, Catherine, Elías, yo te pregunto, porque tú tienes, me has mostrado acá una posición, bueno, difícil, hasta cierta medida, un poco pesimista. Hay salida. Mira lo que dice Ortiz. Queremos un policía que me coja los 500 pesos para que me deje ir. En mi casa, si yo dejo que mis hijos hagan lo que les dé la gana, ellos se van a sentir felices. Y mi hijo va a decir, yo quiero un papá que me deje hacer lo que yo quiera. El culpable, si mi hijo hace lo que él quiera, soy yo. Entonces yo tengo que poner las reglas. Los ciudadanos eligen el político para que ponga reglas. Cuando yo castigo a mi hijo, él va a llorar, porque lógicamente él le va a doler el castigo. Pero mañana él me va a agradecer que yo lo puse a llorar para él tener una vida feliz, con orden y reglas y con valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? Que nosotros todos somos cómplices, Los partidos políticos tienen una entramada diciéndole al pueblo que están gobernando en democracia y dentro de las reglas. Sin embargo, no quieren tomar las medidas
que deben de tomar, porque su compañía, que es el partido, se le puede caer abajo y pierden esa compañía sus acciones si ellos toman medidas drásticas. Por ejemplo, mire, yo vengo con mi grupo, traigo mi procurador, traigo mi juez y traigo el ministro que va a ser el acusado. ¿Qué va a pasar ahí cuando comete ese ministro una corrupción? Nada, porque el procurador lo nombro yo. Como dijo el presidente, ellos no sabían que había que declarar, por Dios, 20 años eso en la prensa que hay que declarar. Lo que pasa es que los políticos no han querido poner las reglas que hay que poner, porque si la ponen, piensan en las próximas elecciones que van a perder los votos con el niño que lloró, que se va a poner guapo en ese momento y no va a votar por él. Pero en las próximas generaciones estamos dejando una impronta de que vamos a tener un país con orden. En el momento no van a quererlo, porque usted puso orden, pero no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Michelle, hay algo también para la reflexión, y a mí me preocupó mucho cuando yo lo vi. Un estudio, no recuerdo de cuál encuestadora, que decía que no solamente en República Dominicana, sino que en ningún país de América Latina el tema corrupción es el que hace que un determinado aspirante o que un determinado gobierno gane o pierda una elección. La corrupción o la percepción de corrupción no es determinante para que los gobiernos se queden o se vayan, y eso es muy, pero muy grave. Y eso parte de la ciudadanía, eso sí parte de la ciudadanía, porque si usted decide mantener en el gobierno un gobierno que usted considera corrupto, pues entonces usted es corresponsable. Pero hay muchos países en donde han caído gobiernos justamente fruto de la corrupción. Ahora mismo están haciéndole un juicio político a la presidenta de Corea. Es correcto. En este momento. Sí, lo hicieron en Brasil. En este momento en Brasil hay un desorden enorme. Corrupción el presidente de la Cámara de Diputados, corrupción presidente del Senado, corrupción, con acusaciones de corrupción sacan a la presidenta Dilma Rousseff, pero tú tienes otros países que también tienen este problema. Es decir, y después lo que viene, hay estados en donde hay reacciones, donde la sociedad reacciona ante los escándalos de corrupción. Ustedes saben lo grave, que después empieza a triunfar eso que se está llamando ahora un nuevo término, abstentocracia. Tuve que anotarlo por allí, porque los que eligen son precisamente los que no votan, porque la gente se cansa de esos políticos, esos representantes que son los que definitivamente van a las elecciones. Lo más preocupante es que no quieren hacer nada. Pero también desde el Congreso Nacional, también los que están llamados a fiscalizar, eso es lo que entiendo, y entiendo que si es tan drástica la posición aquí del compañero Elías, entonces debe de comenzar también él a poner el ejemplo por ese lado. Bueno, yo sometí al presidente de la República en esta semana, escúchame, y a Lila Alburquerque, que es una colega. Yo sí estoy haciendo mi trabajo. De también que se debería no solamente trabajar en eso, sino que dentro de los partidos políticos, donde están permitiendo el paso de personas corruptas que deben y tienen también casos pendientes con la justicia, algunos casos de narcotráfico, también deben de ser sometidos. Bueno, estuvo interesante el programa de esta noche, viernes, feliz fin de semana para todos, vamos a relajarnos, aunque bueno, los que se quedan aquí viendo NCDN, que seguramente son muchos, tienen el gusto de compartir con nuestro compañero Franklin Guerrero para el resumen final. Franklin, ¿cómo estás?